¿Qué desaparición sin resolver te causa más escalofríos? Mi historia es sobre mi amigo Jamie Pember. Vivo en Ottawa, Canadá. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a la primera casa que compramos. Al día siguiente, una mujer rubia se me acercó afuera y me preguntó si quería ser amigo de su hijo. Fue raro, pero acepté. Vivían justo al frente. Jamie era un chico muy tímido y aislado. Su madre era como Norma Bates, y él, Norman. Si se comía una galleta antes de la cena, lo castigaba por 2 semanas. Una locura. Jamie había nacido por inseminación artificial y vivía con su madre y el novio de ella, Bob, un policía bastante tranquilo y amable. Jamie era muy bueno con los videojuegos y tocando la batería. Yo era su único amigo. Cuando pasamos a secundaria, terminamos en escuelas diferentes. Yo me cambié mediante una excepción a una escuela que prefería y Jamie estaba un grado más abajo. Dato corregido, ellos se mudaron después de que Jamie terminara 10º grado, no un 10º. Tras ese curso, su mamá rompió con Bob, conoció a otro hombre y se mudó con Jamie a Niagara Falls, en Ontario. El verano siguiente, ya con licencia para conducir, mis padres me prestaron el Malibu del 83 para ir a visitarlo. A pesar de haber pasado todo el año escolar allá, Jamie no tenía amigos. Ni siquiera conocía a nadie en su anuario. Planeaba quedarme una semana, pero después de 3 días me estaba muriendo de aburrimiento. Inventé una excusa y me volví a casa. 2 meses después, estaba en mi clase de álgebra de 12º grado cuando sonó el teléfono del aula. En mi mente pensé en broma, seguro es para mí. Nunca me llamaban. Pero sí era para mí. El profesor me dijo que tomara mis cosas porque no volvería antes de que terminara la clase. Fui a la oficina y las secretarias, con la cara completamente seria, me señalaron para que entrara a la oficina del director. Adentro estaban el director, el vicedirector y 2 policías vestidos de civil. Jamie había salido en bicicleta a comprar leche y nunca regresó. Su madre no pudo pensar en nadie más que pudiera estar escondiéndolo, excepto yo, allá en Ottawa. Lamentablemente, les dije a los agentes que no estaba con él ni había sabido nada desde que volví de Niagara Falls. Pero aproveché para contarles todo. Cómo lo trataba su madre, que cuando obtuve mi licencia, ella no le permitía subirse a mi coche, así que tenía que sacarlo del vecindario con él agachado en el asiento del copiloto, por si su madre pasaba manejando cerca. Les conté que cuando íbamos al centro comercial, Jamie caminaba literalmente pegado a mi hombro para no perderse. Y que si alguna vez se hubiera extraviado, no tendría la capacidad de encontrar el autobús de regreso ni caminar hasta su casa. Se habría quedado sentado como un perrito perdido. Estuve hablando durante unos 45 minutos. Silencio total en la oficina, mientras los agentes tomaban notas sin parar. Me preguntaron si creía que Jamie podría haberse subido a un autobús Greyhound para escapar. Les dije que ni en sueños. Luego dijeron que su bicicleta fue encontrada cerca de las cataratas. ¿Podría haberse lanzado? Respondí que era casi imposible. No tenía ese valor. Para mí, la única opción posible era un secuestro. Años después, hablando con un viejo amigo del colegio que trabaja en la unidad de personas desaparecidas, le pedí que buscara a Jamie. Me dijo que no podía prometer nada, pero lo intentaría. Semanas después volvió con una respuesta, mis datos eran correctos. James Pember, desaparecido en Niagara Falls, verano de 1993. Sin resolver. Todavía lo recuerdo, hermano. Dentro de mí, seguís vivo. Dato extra, gracias a usuarios de Reddit que encontraron el único artículo sobre el caso, publicado en un periódico de Buffalo, Jamie desapareció el sábado 13 de noviembre de 1993, 4 meses después de mi visita. También conté esta historia a mi equipo de fútbol hace unas semanas y uno de los chicos exclamó de inmediato, fue la mamá. En 28 años, nunca se me había cruzado esa posibilidad.
Yo siempre creí que ella lo quería, aunque fuera de una manera torpe y sobreprotectora, y que todo lo que hacía era por intentar cuidarlo a su manera. Siguiente caso. Alyssa Turney fue retirada temprano de la escuela por su padrastro, Michael Tunney, en mayo del año 2001. Desde ese día, nadie volvió a verla. En su momento, la policía no inició una investigación a fondo. Michael había informado que Alyssa, con 17 años, se había ido por voluntad propia y que él sabía hacia dónde había escapado. Esa versión fue aceptada y el caso quedó prácticamente detenido durante 7 años. Cuando finalmente las autoridades retomaron la investigación, comenzaron a surgir muchas dudas. Notaron que Alyssa nunca había retirado ni un solo centavo de su cuenta bancaria, lo que no encajaba con la idea de alguien que se había ido a empezar una nueva vida. Además, varios amigos cercanos y familiares dieron declaraciones en las que hablaban de un ambiente muy controlado en casa e incluso mencionaron preocupaciones serias sobre la relación entre Alyssa y su padrastro. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse oficialmente. Siguiente caso. El caso de los 5 del condado de Yuba. Febrero de 1978. 5 hombres, de entre 24 y 32 años, 4 de ellos con discapacidad intelectual y 1 con esquizofrenia diagnosticada, asistieron a un partido de baloncesto a aproximadamente 1 hora de donde vivían. Nunca regresaron a casa. Días después, el coche en el que viajaban fue encontrado abandonado en un camino de montaña, a unos 1.370 metros de altura, justo donde empezaba la nieve. El vehículo no presentaba daños ni señales de que hubiera fallado. Lo que siguió fue una serie de circunstancias completamente desconcertantes. Testigos con versiones extrañas, detalles que no encajaban. Pasaron meses hasta que encontraron los restos de 4 de los 5 hombres a unos 30 kilómetros del coche en condiciones que solo generaban más preguntas que respuestas. Y aún así, nada de lo descubierto permitió entender realmente qué fue lo que pasó. Es, sinceramente, uno de los casos más inexplicables que existen. No hay teoría clara que lo abarque todo. Hay 2 podcasts excelentes que analizan este caso en profundidad, Crime Junkie y Generation Y. Los recomiendo mucho. Personalmente, estoy obsesionado con esta historia. Siguiente caso. El caso del trío desaparecido de Fort Worth siempre me ha parecido escalofriante. Rachel Tlicca, Renee Wilson y Julian Mosley salieron a hacer compras navideñas el 23 de diciembre de 1974 y nunca regresaron a casa. Julian era la más pequeña, tenía solo 9 años, y esa mañana pidió unirse al plan. Esa parte me parte el alma. Las chicas habían dicho que estarían de regreso antes de las 4 de la tarde porque Renee quería prepararse para una fiesta de Navidad esa misma noche. Cuando no volvieron, las familias se preocuparon y fueron al centro comercial a buscarlas alrededor de las 6. El coche todavía estaba en el estacionamiento del centro comercial, con varios regalos dentro. Eso sugería que al menos habían regresado al auto para dejar las compras. Rachel tenía un hermano llamado Rusty Arnold, que aún hoy sigue involucrado en la búsqueda y no ha dejado de investigar por su cuenta. Dato adicional, al día siguiente de la desaparición, el esposo de Rachel recibió una carta muy extraña por correo. La nota decía: sé que me va a caer encima, pero teníamos que irnos. Nos vamos a Houston. Nos vemos en una semana. El auto está en el estacionamiento superior de Sears. Con cariño, Rachel. La carta fue analizada por peritos, pero el resultado fue inconcluso. Sin embargo, había varios detalles raros. El nombre Rachel parecía haber sido corregido después de ser escrito mal al principio. La carta estaba dirigida a Thomas, cuando ella siempre lo llamaba Tommy, y fue escrita con bolígrafo, pero la dirección en el sobre estaba escrita con lápiz. Además, considerando el tiempo que tarda el correo en ser entregado, era prácticamente imposible que esa carta hubiera sido enviada después de la desaparición y llegara al día siguiente. Otro dato mencionado por usuarios de Internet:
uno de los regalos en el auto ya había sido dejado ahí con anterioridad y era un regalo para el hijastro de Rachel. Eso podría significar que las chicas, en realidad, nunca regresaron al coche después de entrar al centro comercial. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente. Siguiente caso. Mi exarrendadora era Crystal Rogers. Ella y su pareja eran los dueños de la casa que alquilaba. Hablé con ella el 3 de julio. Me escribió para preguntarme si ya había dejado el cheque del alquiler en su buzón. Al día siguiente escuché que estaba desaparecida. Su novio dijo que habían tenido una discusión y que él se fue a dormir. Que ella se quedó despierta jugando en su celular. Cuando se despertó, ella ya no estaba. Lo que me pareció muy extraño fue que dejó a su hijo de 2 años durmiendo en la cama. Y eso no era típico en ella, casi nunca se la veía sin su pequeño. Además, tenía otros 4 hijos. 2 de ellos vivían con sus abuelos y los otros 2 estaban bajo custodia compartida. Días después encontraron su auto abandonado en una autopista. Tenía una llanta pinchada. Dentro del coche estaban su bolso, sus llaves y su teléfono. Algo que me llamó la atención es que el asiento estaba totalmente echado hacia atrás, cuando ella siempre lo tenía bien adelante, prácticamente encima del volante. Claramente, alguien más había conducido ese coche. Nunca la encontraron. El novio mencionó que ella solía visitar a una amiga, pero esa mujer dijo que no la veía desde hacía meses. Que la conocía apenas de haber coincidido en una reunión de Tupperware, pero no eran cercanas. Al principio, la policía insinuó que, como Crystal tenía 5 hijos con 4 hombres distintos, probablemente se había ido con algún tipo. Pero eso nunca encajó. Ella nunca había desaparecido así y no era el tipo de persona que abandonaría a sus hijos. Su padre, sin confiar en la investigación oficial, empezó a hacer su propia búsqueda, hasta que lo mataron. Estaba casando con el hijo de Crystal, que entonces tenía 10 años. Le dijo al nieto que había visto algo y que fuera a buscar su teléfono. Se inclinó para mirar por la mira del rifle y alguien le disparó directo al pecho. Seguimos sin respuestas. Siguiente caso. Los casos que más me inquietan a nivel personal son los de Antoinette Querido y Angela Hammond. La historia de Antoinette es especialmente dolorosa. Tenía 9 años cuando alguien la raptó directamente desde su casa alrededor de las 3 de la madrugada. Había escuchado un golpe en la puerta y cuando preguntó quién era, la persona del otro lado dijo ser el tío Joe. Antoinette abrió y nunca más volvió a ser vista. Lo que vino después lo hace aún más perturbador. Hubo una llamada telefónica al número de emergencias años más tarde, donde una niña, entre sollozos, dijo ser Antoinette y pidió ayuda antes de que una voz masculina interrumpiera la llamada. También hubo un testimonio de una mesera que dijo haber visto a una niña que coincidía con su descripción en un restaurante, acompañada por 2 adultos. Según contó, la niña dejó caer discretamente una nota pidiendo ayuda. Todo indicaba que había intentado escapar en más de una ocasión, sin éxito. Hay quienes creen que su madre pudo haber sabido más de lo que decía. Lamentablemente, ella falleció y muchas preguntas se fueron con ella. Aún con todo lo que ha pasado, sigo esperando que algún día Antoinette aparezca o al menos se sepa la verdad. Angela Hammond, por otro lado, es un caso conocido gracias a Unsolved Mysteries. Lo que lo hace tan impactante es lo cerca que estuvieron de salvarla. Angela estaba hablando por teléfono desde una cabina en el centro de su pequeño pueblo, cuando le comentó a su novio por el auricular que había un hombre extraño rondando su coche, una camioneta con una calcomanía de pez en la parte trasera. Minutos después, él la escuchó gritar. Corrió a buscarla y logró ver la camioneta arrancando, con Angela dentro, luchando por liberarse. La persiguió en su propio auto, pero su transmisión falló y quedó varado. Tuvo que ver, impotente, cómo se alejaban con ella. Nunca más se supo de Angela. Ni del tipo. A pesar de lo claro que era el detalle de la calcomanía del pez en la camioneta, nadie lo identificó. Y hasta hoy,
ambos casos siguen sin respuestas. Es aterrador pensar en lo que vivieron y en lo cerca que estuvieron de poder ser salvadas. Siguiente caso. La desaparición de Jani Ghosh, de 12 años, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes que he leído. Ocurrió en 1982 en Des Moines, Iowa. Johnny era repartidor de periódicos y una mañana simplemente desapareció. Nunca llegó a hacer su recorrido, y aunque había testigos que dijeron haber visto cosas extrañas, como un auto siguiéndolo, nunca se obtuvo información concreta. A lo largo de los años han surgido muchas teorías, pero muy pocos hechos confirmados. Una historia que circuló durante un tiempo decía que Johnny había dejado un mensaje escrito en la pared del baño de una gasolinera, pidiendo ayuda. También se comentó que su madre afirmó que logró escapar de sus captores en una ocasión y que la visitó brevemente antes de volver a esconderse. Años más tarde, ella dijo haber encontrado unas fotos dejadas en la puerta de su casa que mostraban a Johnny encadenado en lo que parecía ser un lugar de cautiverio. A pesar de todas estas pistas, nunca se arrestó a nadie. El caso oficialmente sigue sin resolverse y muchas de las versiones que se han contado no pudieron ser comprobadas. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie sabe con certeza qué le pasó a Johnny. Siguiente caso. El mío sería, sin duda, el caso de Branson Perry. Branson era un joven de 20 años que vivía en Skidmore, Missouri, y desapareció la noche del 11 de abril del año 2001. Él y algunos amigos estaban limpiando la casa de su padre, que pronto regresaría tras una estadía en el hospital. En un momento, Branson se excusó para ir a devolver unos cables de arranque al cobertizo de su padre. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Nunca regresó. Existen múltiples teorías, desde que simplemente decidió huir, hasta que fue secuestrado por una posible vinculación con el tráfico de drogas. Este caso me impacta porque me parece inquietante cómo alguien puede desaparecer tan cerca de otras personas sin que nadie note nada extraño. Y hay un detalle en particular que siempre me ha quedado grabado. Cuando se hizo la primera búsqueda, los cables no estaban en el cobertizo, lo que sugería que Branson nunca llegó a llevarlos. Sin embargo, más adelante, los cables aparecieron ahí. Siguiente caso. Andrew Ramsey, Glasgow, 22 de febrero de 2006. Era contador y regresaba a casa después de salir por la noche con su pareja. Al llegar a su domicilio, fue interceptado por dos hombres que afirmaron ser policías. Lo arrestaron y le pusieron esposas. No eran policías. Y Andrew nunca más fue visto con vida. Meses después, encontraron su cráneo en el estuario de Firth of Clyde. Dos hombres fueron acusados de su asesinato, pero el caso nunca llegó a juicio. Vivía a poco más de 1 kilómetro de donde yo solía vivir. Pasé frente a su casa muchas veces durante más de 10 años. Siguiente caso. Los hermanos Beaumont. 3 niños que desaparecieron sin dejar rastro hace más de 30 años. Muchísimas personas los vieron con un sospechoso, pero nadie logró identificarlo. Años después, otras chicas desaparecieron en circunstancias similares. Y mucho más tarde, alguien presentó una teoría sobre el caso. No se puede confirmar del todo, pero tampoco se ha podido refutar con certeza. Hasta donde tengo entendido, el padre de los niños aún sigue con vida, y la madre murió sin obtener ninguna respuesta. Siguiente caso. Uno de tantos casos, pero el que más me impacta personalmente es el de Brice Laspisa. Tenía 19 años, era estudiante de segundo año en la universidad y vivía en California con sus compañeros de piso. Sus padres, en cambio, vivían a unos 720 kilómetros de distancia en la casa familiar. El 28 de agosto del año 2013, Brice se suponía que iba a visitarlos. Nunca llegó. Días antes de su desaparición, varios amigos se habían puesto en contacto con su madre para decirle que estaba actuando de forma extraña. Aunque Brice había comenzado a beber más de lo habitual, muchos pensaron que solo estaba pasando por una etapa típica de estudiante universitario. También se dijo que había tomado Vyvanse,
un medicamento para el trastorno por déficit de atención, para mantenerse despierto toda la noche jugando videojuegos. Al parecer llevaba días sin dormir, pero sus compañeros insistieron en que no era alguien que usara drogas con regularidad. Nunca se supo exactamente qué comportamiento tan extraño mostraba, pero fue suficiente para que sus amigos se preocuparan. La noche anterior al viaje, Brice fue a casa de su exnovia, Kim, para hablar de su reciente ruptura. En algún momento discutieron y ambos llamaron a la madre de Brice. Él le dijo que Kim no quería devolverle las llaves del auto y Kim le explicó que no creía que Brice estuviera en condiciones de conducir. Él aseguró que estaba bien, que Kim solo estaba molesta por la ruptura y que podía manejar sin problema. Su madre le creyó y le pidió a Kim que le devolviera las llaves. Brice salió de casa de Kim a las 11:30 de la noche con la intención de regresar a su apartamento, que estaba a un par de horas de distancia. A la 1 de la mañana del 29 de agosto, Brice llamó a su madre para decirle que iba en camino a casa. Ella asumió que ya casi llegaba a su apartamento y se fue a dormir tranquila. Pero en lugar de volver a Rocklin, fue localizado mediante el GPS del teléfono moviéndose en dirección opuesta hacia las montañas de Castaic, a más de 480 kilómetros de donde vivía. A la mañana siguiente, los padres de Brice recibieron una notificación de la aseguradora del auto diciendo que el coche necesitaba asistencia. Su madre llamó de inmediato a su compañero de cuarto y él le confirmó que Brice nunca había vuelto a casa. Al revisar su cuenta bancaria, descubrieron que había hecho una compra en Buttonwillow, un pequeño pueblo a pocas horas de la casa familiar. Había estado en un taller de reparación de llantas. El padre llamó al lugar y habló con un empleado llamado Christian, quien le dijo que había visto a Brice y le habían dado gasolina. Lo curioso es que, cuando Christian salió a verificar si el chico ya se había ido, todavía estaba ahí, sentado en el coche desde la noche anterior. Christian se acercó y le pasó el teléfono a Brice. Sus padres le preguntaron qué hacía allí y él simplemente respondió que estaba cargando gasolina. Les dijo que ya iba hacia su casa y ellos creyeron que todo estaba bien. Pasaron las horas, pero Brice nunca llegó. A las 6 de la tarde, sus padres, ya preocupados, presentaron un reporte ante la policía. Usaron la ubicación del teléfono para rastrearlo y descubrieron que aún estaba cerca de Buttonwillow, a solo 13 kilómetros del taller. Los oficiales fueron a la zona y lo encontraron, de nuevo, sentado dentro del coche. Revisaron el vehículo y no había señales de alcohol ni drogas. Le hicieron una prueba rápida de sobriedad y, según ellos, Brice parecía estar en perfecto estado y lúcido. Le pidieron que llamara a sus padres, pero él no quería. Tanto así, que los agentes tuvieron que marcar el número por él. Al hablar con él y con los policías, sus padres se sintieron tranquilos. Si los oficiales decían que todo estaba bien, ¿por qué dudar? Pero pasaron más horas y Brice seguía sin aparecer. Sus padres volvieron a llamar al taller de reparación, esperando que alguien lo hubiera visto. Christian, el mismo empleado, fue hasta el lugar donde los policías lo habían dejado, y sí, todavía estaba ahí, sentado en su coche. De nuevo, esta vez, Christian decidió seguirlo en su propio vehículo por un rato, para asegurarse de que, ahora sí, Brice estaba manejando hacia su destino. Tras un tiempo siguiéndolo, Christian y los padres de Brice se sintieron más tranquilos, parecía que por fin iba camino a casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, Brice llamó a su madre y le dijo que estaba muy cansado para seguir manejando, que iba a detenerse a descansar un rato. Ella estuvo de acuerdo. Ya era muy tarde, así que se fueron a dormir pensando que Brice llegaría más tarde y entraría por su cuenta. A las 8 de la mañana siguiente, sonó el timbre de la casa. Pensaron que era él. Pero no. Eran los policías. El coche de Brice había sido encontrado a las 5:30 de la mañana, volcado en una pendiente de unos 7 metros de profundidad, cerca de un lago, a 2 horas al norte de su casa. Brice no estaba dentro del vehículo.
Pero si estaban su teléfono y su computadora portátil. La ventana trasera había sido empujada hacia afuera desde el interior y cerca del coche encontraron su billetera y una bolsa de viaje. Había algo de sangre en el reposacabezas del asiento, pero no lo suficiente como para indicar una lesión grave. La policía concluyó que probablemente no sufrió heridas mortales. Se utilizó perros rastreadores y lograron seguir su rastro hasta una estación de servicio para camiones. Y ahí terminó todo. Nadie volvió a verlo, ni a saber nada de él. Días después se supo que, antes de desaparecer, Brice había enviado un mensaje a su mejor amigo, diciéndole cuánto lo quería y que le había salvado el alma. También le regaló su consola Xbox a su compañero de piso y entregó unos pendientes de diamante que su madre le había dado. Hay muchas teorías: problemas de salud mental, consumo de medicamentos, una crisis emocional, suicidio, o que simplemente quiso empezar de nuevo. ¿Tú qué crees que pasó con Brice? En lo personal, yo me inclino por la teoría de que tuvo una crisis mental o incluso un intento de quitarse la vida.